están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Trámite. Estamos afuera de los juzgados de familia de Santiago, ubicados en la calle San Antonio 477, muy cerca del Metro Plaza de Armas. Hoy vinimos a consultar qué se debe hacer, qué papeles hay que traer, qué documentos para presentar una denuncia por violencia intrafamiliar. Buenos días. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Te estaba esperando para que aclaremos las dudas. Adelante, por favor. Gracias. Adelante. Antes de iniciar este trámite, ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Quién y en qué caso se puede presentar una denuncia? Bueno, la violencia intrafamiliar es todo maltrato que puede sufrir, ¿cierto?, una persona, sea físico, psicológico, económico, y que afecte a esta persona. ¿Quiénes pueden hacer una denuncia de violencia intrafamiliar? Pues bien, en primera instancia, ¿cierto?, la víctima directamente puede hacer la denuncia, y también un tercero también puede hacer esta denuncia, y después la víctima tendrá que ratificar los dichos de esta parte denunciante. ¿Cómo se inicia esta denuncia cuando la persona viene al tribunal? ¿Qué documentos tiene que traer? ¿Es necesario que acredite que sufrió violencia intrafamiliar? No es necesario que una persona acredite que esté sufriendo violencia intrafamiliar. La idea es que el usuario concurra a este centro de medidas cautelares, ¿cierto?, y haga una denuncia directamente aquí en el centro de medidas cautelares, ¿no es cierto?, señalando cuáles son los hechos constitutivos de violencia, ¿ya?, en el cual, ¿no es cierto?, será atendida y se le harán unas consultas para poder generar, ¿no es cierto?, la denuncia o la demanda de violencia intrafamiliar en este caso. ¿Son los mismos pasos a seguir cuando la denuncia llega directamente a Carabineros? ¿Por qué hay casos que pasan a tribunales penales, por ejemplo? Lo que sucede es lo siguiente: cuando una persona hace una denuncia directamente en Carabineros, ¿no es cierto?, y hay un hecho constitutivo de delito, es donde Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, deriva los antecedentes a la fiscalía correspondiente por corresponderle su conocimiento y resolución, porque es un hecho constitutivo de delito que le corresponde a la sede penal respectiva, ¿ya? Y sin perjuicio de lo anterior, cuando hay un hecho de violencia, ¿no es cierto?, intrafamiliar, ahí sí se deriva a los tribunales de familia para que conozcan. Sin perjuicio de eso, en el caso de que una persona denuncie violencia intrafamiliar en el tribunal de familia, en este caso en el centro de medidas cautelares, y el juez vilumbre que hay hechos constitutivos de delito, como por ejemplo el maltrato habitual, es obligación del juez derivar los antecedentes al Ministerio Público por corresponderle su conocimiento de investigación. O sea, la persona hoy día llega aquí al tribunal, se le recibe la denuncia en el fondo. ¿Cuánto tiempo pasa para notificar al agresor? ¿Es necesario notificarlo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, al momento de interponer la denuncia de violencia intrafamiliar aquí en el centro de medidas cautelares, no es necesario tomar la audiencia inmediata con el agresor, ¿ya? Pues bien, el juez, ¿no es cierto?, una vez que se conozca la causa e ingrese a la audiencia con el magistrado, ¿no es cierto?, el juez tomará las medidas cautelares necesarias para resguardar a la víctima, ¿ya? Y ahí será cuando, o sea, las medidas cautelares se decretan inmediatamente, y luego se ordenará notificarle posterioridad al denunciado, normalmente a través de Carabineros o del centro de notificaciones respectivo. ¿El denunciado necesita traer también un abogado que lo defienda? Cuando la causa se inicia la tramitación de una causa de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, y citan a una audiencia, en ese caso, ¿no es cierto?, el tribunal puede solicitar que ambas partes concurran con un abogado ya habilitado para el ejercicio de la profesión. Si alguna de las partes no tiene dinero para pagar abogado, el tribunal, ¿cierto?, en la resolución, los insta a venir con abogado, y si no tienen dinero para pagar uno, ¿cierto?, se les derivará a la Corporación de Asistencia Judicial de su comuna respectiva o a las clínicas jurídicas, la cual tenemos coordinación con el Centro de Medidas Cautelares. ¿Cuáles son las medidas que comúnmente dispone el juez para proteger a la víctima? Bueno, las medidas cautelares que normalmente decretan son la salida, ¿no es cierto?, del hogar común del denunciado, ¿no es cierto?, porque el juez obviamente estima que hay factores de riesgo y por lo tanto necesita decretar la salida, la prohibición de acercamiento del denunciado, ¿cierto?, a la persona del denunciado, a su lugar de estudios, de trabajo, cualquier lugar donde se encuentre, inclusive la vía pública, para protegerlo y resguardarlo. Les puedo otorgar, ¿cierto?, que les den el teléfono prioritario plan cuadrante de Carabineros respectivo a su cuadrante,
¿cierto? Y además de eso, las rondas periódicas de Carabineros. Esto significa que Carabineros de Chile, a lo menos 1 o 2 veces al día, dependiendo cómo lo haya decretado el juez, ¿no es cierto?, debe concurrir al domicilio de la víctima a verificar que no hayan actos de violencia intrafamiliar. Y esto además hace que se proteja tanto a la víctima como al grupo familiar que vive en ese domicilio. O sea, recapitulando, la persona llega aquí al tribunal, presenta la denuncia, el juez es posible que a lo mejor decrete inmediatamente las medidas cautelares. ¿Cuál es el consejo que ustedes les entregan también para que se cumplan estas medidas? Bueno, como usted bien señalaba, ¿no es cierto?, concurre la víctima, hace su denuncia, pasa a una audiencia espontánea en donde si el juez ve factores de riesgo, ¿no es cierto?, decretará las medidas cautelares correspondientes. Y siempre se le insta a la víctima, ¿no es cierto?, además a tener autocuidado. Esto significa que ellos también, ¿no es cierto?, resguarden su integridad porque el tribunal les otorga, ¿no es cierto?, las medidas cautelares correspondientes para su protección. Pero también es importante y también se le insta a que ellos tengan autocuidado, y esto significa en el fondo que si esta persona le dieron la salida del hogar, ¿no es cierto?, cambie la chapa del domicilio, le avise a sus familiares cercanos que tiene estas medidas cautelares, a sus vecinos, ¿no es cierto?, con el fin de que si ven a este agresor, ¿no es cierto?, cerca de esta persona, inmediatamente la pongan en alerta y evitar, ¿no es cierto?, que pueda suceder un futuro acto de violencia intrafamiliar entre las partes. Pilar, ¿la víctima puede desistirse de esta denuncia? Bueno, efectivamente la ley lo que contempla no es propiamente tal el desistimiento. Lo que contempla la ley es la facultad de no perseverar en la tramitación de la causa de violencia intrafamiliar. Para ello, ¿no es cierto?, cuando concurre la víctima al tribunal o al centro de medidas cautelares, específicamente, ¿no es cierto?, concurrirá a través de un escrito que le hacemos acá en el tribunal, a través del ministro de Fe, en donde esta persona, la víctima, ratificará la facultad de no perseverar en la tramitación de la causa de violencia intrafamiliar, sin perjuicio que ella puede tener la facultad de no perseverar, que haya ratificado ante el ministro de Fe. Este escrito, ¿no es cierto?, debe resolverlo el juez, y será el juez quien finalmente determine si la causa continúa o no continúa en tramitación. La razón de aquello es porque el juez debe ver y vislumbrar si existen o no los factores de riesgo. Si existen factores de riesgo para la víctima, el juez continuará adelante con la tramitación de la causa y tomará las medidas cautelares respectivas para su protección. En el caso que considere que no es así, pues bien, puede, ¿no es cierto?, no continuar con la causa de violencia intrafamiliar. Pero la razón y lo más importante es la protección de la víctima que está haciendo la denuncia. ¿Cómo se cerciora el tribunal que se cumplan estas medidas cautelares? A ver, normalmente cuando existen rondas de Carabineros, por ejemplo, Carabineros informa en la causa respectiva que se están dando cumplimiento a las medidas decretadas por el tribunal. Hay casos también en los cuales cuando existe una condena de violencia intrafamiliar o la suspensión condicional de procedimiento, hay casos en que un grupo de consejeros técnicos también hace llamados para en el fondo saber cómo está la víctima y si se está cumpliendo o no, por ejemplo, las condiciones que se dictó en la sentencia. Pilar Álvarez, jefa de la Unidad de Atención de Público del Centro de Medidas Cautelares, muchas gracias por aclarar nuestras dudas sobre una situación que tristemente es bien transversal en muchas familias de Chile. Por mi parte, los invito a revisar este y otros capítulos de El Trámite en nuestra página web www.poderjudicialtv.cl y en nuestras redes sociales. Hasta pronto.